Te invitamos a seguirnos en nuestra página de YouTube. Encuéntranos como @Iglesia Cristiana Piedras Vivas. Suscríbete y activa las notificaciones. Invito que incline su rostro, ore conmigo. Padre, gracias por este día, este tiempo. Gracias, Señor, por tener cuidado de cada uno de nosotros. Y hoy te damos toda gloria y honra a ti, Señor. El único Dios, el único eterno y suficiente Dios. Dios por sobre todo, Dios todopoderoso. Declaramos, Señor, que todo lo que estemos pasando y viviendo, Señor, tú tienes el control. Nosotros nos sometemos a ti, a tu palabra. Te pedimos que hagas tu perfecta voluntad en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque los planes tuyos para con nosotros, con cada uno de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, son mejores y mayores que los nuestros. Te damos toda gloria y honra a ti. Y te pedimos que hables a nuestras vidas a través de tu palabra, que traigas revelación, denuedo, gozo y discernimiento, Señor, para hacer lo que tú has mandado hacer tu perfecta voluntad. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Familia, buenos días. Somos Iglesia Cristiana Piedras Vivas, enseñando para cambiar vidas. Esta es nuestra reunión dominical y vamos a empezar un tema nuevo, un tema que esperamos desarrollar en 2 o 3 domingos o enseñanzas, y lo hemos llamado poniendo freno en nuestra boca. Y la Escritura dice que hay vida en lo que uno hable, pero también hay muerte. Entonces vamos a mirar algunas citas específicas antes de empezar. Dice en Proverbios 18, 20 al 22, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Entonces, cuando decimos no tengo nada, no tengo suficiente, eso va a recibir. Dice, se saciará del producto de sus labios. Muchos se sacian de lo que constantemente están hablando: sequedad, caos, destrucción, sobre todo cuando nos pegamos mucho a las noticias, a lo que la gente comenta en redes sociales. Dice el versículo 21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Cuando dice el que la ama comerá de sus frutos, es el que ama hablar, el que ama decir cosas, hablar mucho. Depende de lo que diga, muerte o vida, está en poder de su lengua. El que halla esposa halla el bien y alcanza la benevolencia del Señor. Proverbios 18, 21 en varias versiones dice, en la Nueva Traducción Viviente, la lengua puede traer vida o muerte. Puede, sin duda puede. Entonces hay que cuidar lo que hablamos. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Hablar mucho es una gran virtud, pero también si hablamos cosas negativas va a producir mucho fruto negativo, destrucción o muerte en lo que hablamos alrededor nuestro. En la Nueva Versión Internacional dice, en la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Y otra versión, como la traducción lenguaje actual, dice, la lengua tiene poder para dar vida y para quitarla. Los que no paran de hablar sufren las consecuencias. Y normalmente uno en la juventud
quiere hablar, se imagina, piensa que significa o sinónimo de liderazgo es hablar mucho, y entonces se convierte uno en el que más habla, en el que más llama la atención a través de chistes y de hablar cosas vanas, digo yo a veces, pero muy cierto, babosadas. Entonces, si uno entendiera como creyente, la lengua tiene poder para dar vida, lo usaría más. Casi siempre cuando hay una situación difícil en casa o alrededor nuestro, en donde estemos, entonces lo que debemos juntarnos es para hablar, para traer una palabra de aliento. Pero normalmente lo que hacemos es que ahí sí nos silenciamos. No estemos en un jolgorio, en una fiesta, en un lugar de festejo, y entonces ahí volvemos a ser muy jocosos, joviales, y de eso se trata entonces el título de esta mañana o de este día: poniendo freno en nuestra boca. Y vamos a estudiar Santiago desde el capítulo 3, desde el versículo 1 al 12. Probablemente por asuntos de tiempo y de respeto con los que se reúnen tanto en las redes como físicamente con nosotros o presencialmente, vamos a estar solamente alrededor de 35, 40 minutos en cada enseñanza. Y el apóstol Santiago, que es el autor de esta carta, de este libro, y específicamente de este capítulo que habla de la lengua, dice en el versículo 1: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Normalmente leemos todo el texto, pero hoy vamos a hacer algo diferente. Vamos a ir versículo por versículo directamente. Hermanos míos, ¿a quién escribe? A nosotros, los hermanos en Cristo, a la iglesia. Dice que a los judíos, dice: no os hagáis maestros muchos de vosotros. Hay maestros porque se preparan, o la definición de maestro es aquel que es apto para, se ha preparado para, es conocedor o docto en lo que se habla. Otros se autodenominan maestros y se creen maestros. Entonces hay que tener cuidado, y el apóstol Santiago está diciendo: no os hagáis maestros muchos de vosotros. Entonces hay otros que simplemente se creen con la autoridad de hablar de algo que ni saben, ni entienden, ni conocen. O sea, toman la vocería, y lo que está diciendo el apóstol Santiago es: no cualquiera se ponga al frente y se crea maestro para enseñar. Dice: sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y estudiaba o miraba en la tarde unos textos, como por ejemplo: no tengo, dice Pedro y Juan, yendo al lugar de oración, no tengo oro ni plata, refiriéndose a la solicitud del hombre que estaba pidiendo una limosna. Yo no tengo eso, pero de lo que tengo te doy. Otro texto dice: de lo que de gracia recibo, de gracia doy. Otro texto dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que uno siembre, en este caso hable, de eso va a recibir. Entonces es bien edificante, es necesario en nuestras vidas el saber el poder que tienen las palabras, el poder que tiene el hablar. Dice: sabiendo que recibiremos mayor condenación. Entonces, condenación en el sentido de que si hablo mal, hablo sandeces, hablo negativamente, estoy trayendo muerte.
destrucción, ocasionando caos. Esa será la recompensa, no solamente entonces con la gente que tenemos a nuestro alrededor, destrucción de hogares, de familias, de empresas, de negocios, de equipos, de trabajo, sino hay un Dios, nuestro Dios Todopoderoso, no puede ser burlado. Habrá una consecuencia, y es más, la Escritura también dice que un día tendremos que presentarnos delante de Dios para dar cuentas de cada palabra que salió de nuestra boca. Por otro lado, o sea, está tan emocionante el tema, tan necesario, que cuando uno estudia las Escrituras desde el tiempo, o sea, desde el Antiguo Testamento, la palabra prudencia, prudente de labios, se comportaba prudentemente, está dentro de las cualidades y características de hombres muy importantes en las Escrituras. Entonces es necesario saber que eso está en las Escrituras, está escrito, y que nosotros debemos conocerlo, conocer esa verdad y hacer que esa verdad pues bendiga nuestras vidas. Otra versión, en la Nueva Versión Internacional, Santiago 3:1 dice: hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros. La palabra ahí pretender significa dárselas, diría uno, creerse maestro. Dice: pues como saben, seremos juzgados con más severidad. Al que mucho se le perdona, al que mucho se le ama, mucho se le perdona. Cuando decimos, o dice la Escritura y repetimos, de lo que de gracia recibimos, de gracia damos. Aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Entonces, si hay algo de qué hablar y enseñar, debemos expresarlo, enseñarlo con palabras suaves, dulces, bien habladas, para que la persona logre entenderla. La TLA, traducción lenguaje actual, dice: hermanos en Cristo, no debemos tratar de ser todos maestros, pues bien sabemos que Dios juzgará a los maestros más estrictamente que a los demás. Claro, encontraba textos como: hay de aquel que haga caer o tropezar a uno de mis hijos, de mis pequeñitos. Y es diferente el enseñar, pues diferente en su, en importancia, sobre todo en el campo o ámbito espiritual. Enseñar en lo secular finalmente es conocimiento humano, racional, pero cuando se habla espiritualmente se necesita saber que no hablamos por nuestra propia cuenta, como dijo el Señor, sino que hablamos las palabras que el Padre nos dice que hablemos, las que están en las Escrituras, que la palabra no se tuerza, que no se manipule. Y dice: juzgará a los maestros más estrictamente que a los demás. Y para mí, directamente, siempre pensaba que una escritura como esta es, o sea, me van a castigar si enseño mal. Y obvio, con el celo y con el temor reverente uno dice: eso significa que me tengo que preparar más. No, no es que haya castigo, o sea, no hay condenación. Lo que pasa es que es como hablemos de cocina. Si soy como inexperto en el área, o sea, significa no siendo maestro, la evaluación no va a ser tan meticulosa.
pero a medida que el maestro, el hombre de Dios, el siervo de Dios, tiene la opción, tiene la responsabilidad, tiene el llamado, tiene el don, lo está desarrollando de la enseñanza, va a ser escudriñada su enseñanza meticulosamente. O sea, con cuidado debe darla, porque con cuidado, con lupa será evaluado, no para castigarlo, porque dice uno, uy, yo mejor no enseño. No, no se trata de eso, se trata más bien de ver qué es tan delicado, pero a su vez tan importante, que Dios lo ha encargado a personas específicas y que deben reconocer ese don y desarrollarlo y esforzarse por dar siempre lo mejor. En la palabra de Dios para todos dice: hermanos míos, no sean todos maestros entre ustedes, pues ya saben que Dios juzgará con más severidad a los que somos maestros. Hasta ahí, entonces, el apóstol Santiago dice: empecemos por casa, empecemos por la columna vertebral, empecemos por la, diríamos hoy, ¿dónde estudian nuestros hijos? ¿Dónde estudiaste la profesión, la carrera, lo que hayas aprendido, lo que estés aprendiendo? Porque de ahí parte una buena enseñanza, estructuración, y eso significa que vas a ser un buen profesional en el área que te estés preparando. Ahora, Santiago 3:2, porque todos ofendemos muchas veces. Todos ofendemos muchas veces. ¿A quién estaba hablando? Está hablando esta carta a nosotros, el cuerpo de Cristo, a los creyentes. Luego dice, no dice todos ofendíamos o ofendimos en el pasado. No, todos ofendemos muchas veces. Por eso es necesaria la edificación, el aprendizaje, buscar la revelación, ir a la fuente correcta, no desviarse, profundizar en las escrituras, porque dice, todos seguimos aprendiendo y creciendo. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos alcancemos la estatura de ese varón perfecto que es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Pero no depende de 3 o de 5 años o de 50 años de aprendizaje, hasta el tiempo que Dios te tenga en la tierra. O sea, hasta que todos alcancemos la estatura de ese varón perfecto, es que si Dios nos llama a cuentas antes, hasta ahí terminó el tiempo de la preparación. Dice, para la vida eterna, ¿cierto? Ya no hay nada más. O sea, es una mentira que los responsos o el rosario, o como lo llamen, después de que uno fallece, no sirven para alcanzar la salvación y menos para prepararse de lo que pudo y debió hacer en la tierra y no fue hecho. Entonces, porque todos ofendemos muchas, y entonces ¿qué nos espera a nosotros que nos toca hablar tanto, que en relación de pareja, en familia, hablamos? Es la respuesta que esperamos encontrar en las escrituras en este tiempo de estudio. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Otra versión, la Nueva Traducción Viviente dice: es cierto que todos cometemos muchos errores. Todos cometemos errores. Normalmente uno lo escucha y lo repite y se oye como más suave. O sea, todos somos humanos. O eso nos recuerda que somos humanos, somos seres humanos. No para justificar que como soy ser humano, entonces me puedo, o eso me equivoco. No.
Simplemente es que nos pasa a todos, todos luchamos con ese asunto de controlar nuestro labio, nuestra forma de hablar. Dice la Nueva Traducción Viviente, la segunda parte, pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Voy a decir, repetir lo que dice la Escritura cuando dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A veces suena como el amén y el aleluya y gloria a Dios y hermano, Dios te bendiga, y el todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El asunto de eso, la pregunta sería, Cristo sí es el Señor de mi vida y yo, y por ende, porque o por cuanto es el Señor, entonces yo obedezco, ¿cierto? Soy diligente, oigo su voz y la practico, la hago, la obedezco, o se convirtió la palabra en una retahíla. Eso todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, no sé hacer, otra vez hablemos de cocina, un churrasco o yo qué sé, y entonces me meto a la cocina y digo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿cierto? Pues es una retahíla entonces, porque Cristo no es el Señor de mi vida, y la Escritura misma, hablando ya en lo espiritual, dice que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. No, que es que otro texto dice que no me preocupe por el que hablar, porque Dios va a poner a través del Espíritu Santo, pondrá las palabras, sus palabras en mi boca. Y a veces entonces no fluye uno porque no hay nada dentro de uno. En la Nueva Versión Internacional, bueno, veamos la TLA. Si pasé por ahí no lo resalté en negrilla, simplemente por ahora lo dejo. La traducción lenguaje actual dice, todos cometemos muchas faltas, todos. Entonces el de 80, el de 90 de años de cristiano, el de 20, el recién, todos nos equivocamos. ¿Quién entonces es una persona madura? Buena pregunta, ¿cierto? ¿Quién entonces es una persona madura? Solo quien sabe dominar su lengua y de dominarse a sí mismo. Pero no hay respuesta, la veremos ahí. Luego, todos, en la palabra de Dios para todos, dice, todos fallamos mucho. Ah, no, pero si todos fallamos mucho, entonces vamos bien, o estamos bien. No, porque no es la multitud la que normalmente tiene la razón, tiene el conocimiento acertado. Recuerde que el Señor dijo, hay muchos caminos, ¿cierto? Hay el camino ancho, la puerta ancha, y hay la puerta angosta o el camino estrecho. Andad por el camino estrecho, el otro lleva a la perdición. La epístola de Santiago dice, sobre todo Santiago, se dirige a las primeras comunidades cristianas judías dispersadas fuera de Palestina. Estas congregaciones enfrentaban graves problemas de práctica cristiana, donde la fe se divorciaba de las obras y la lengua era un instrumento de división y caos. Pero eso era en la antigüedad. Eso no pasa en estos tiempos, ¿cierto? Donde la fe se divorciaba de las obras. O sea, nuestras palabras no coinciden con las obras. O como dice el mismo apóstol Santiago, que necesitamos ser hacedores y no tan solo oidores. Y dice, y la lengua era un instrumento de división y caos. Eso era. O sea, hoy en los hogares no pasa eso. En las familias no pasa eso. En las congregaciones o dentro del cuerpo de Cristo no pasa eso. Las paredes de un gran edificio
una gran institución se agrietan y no sabemos cómo ni por qué. Las relaciones también y la comunicación se parte en nuestra relación de pareja, en familia, en los sitios de trabajo, en los grupos, en los equipos, porque hablamos mucho y hablamos cosas incoherentes. Algo que está más adelante, pero que lo voy a mencionar ya. Un comentarista bíblico dice, es asunto de un problema del corazón. O sea, la amargura, el resentimiento, el odio, la envidia, la falta de perdón, es lo que hace que uno esté sacando cosas que hacen daño, que hable cosas que hacen daño a otros. Dice entonces Santiago, con un estilo directo y práctico, confronta estos males con la autoridad de un pastor que exige una fe viva y operante. Pastor de una iglesia que con autoridad, primero conoce porque vivía dentro de ellos, hacía parte de la congregación y veía quizá como lo que la palabra construye, cambia y transforma, que viene de parte de Dios, por lo cual y de lo cual se asegura y se esfuerza el predicador, el pastor, el líder, el maestro, transmitiéndola. Luego ve cómo es como hacer una obra de arte y ver cómo los otros luego en un momentico la volvieron otra vez papilla, la destruyeron. Es lo mismo, o sea, pero eso no fue lo que aprendimos, lo que ahora están haciendo y estamos viendo hacer, que la gente se destruye, que se divide, que un trabajo de años hace que haya división en la congregación, en el cuerpo de Cristo. Y él dice, o sea, eso hay que ponerle cuidado, eso puede acabar, destruir. Entonces dice luego, abordando, dice, el capítulo 3 se sitúa en este contexto, abordando específicamente el poder descomunal. O sea, esas dos palabritas, poder descomunal, yo le diría a un tsunami como el que vimos recientemente, de pronto a través del YouTube, otros estuvimos pendientes. Yo busqué como era Costa Rica, Centroamérica, no sé, en directo, y tenían los micrófonos, y se veía todo, o sea, estaba la cámara y se veía las palmas o palmeras, pero así, y sonaba durísimo, y el mar impetuoso, lloviendo o fluyendo el agua hacia la isla, hacia la tierra, en pleno 12 o 12:30, 1 de la tarde, que se supone era la llegada, porque se había dicho que venía en un nivel alto y llegaría mucho más fuerte. Entonces, poder impetuoso del tsunami, pero poder impetuoso de la lengua, de la boca, porque eso, después de que llega, no puedo coger un papel, una toalla de esas que absorben, un papel que absorben, absorbente, y secar, y no pasó nada. Sí pasó, ¿cierto? Destruye. Abordando específicamente el poder descomunal de la lengua y la urgencia de domarla. Y entonces ponemos a la congregación, o sea, ¿cuál puede ser la solución? Dice uno, ponemos a la congregación en ayuno, a leer un libro, 10 libros, un capítulo de un libro. No, empieza por mí, empieza por ti, empieza por cada uno de nosotros en aprender de esta forma. O sea, si no tengo nada edificante para hablar, me quedo calladito, mejor. Dice,
Santiago no escribe desde una torre de marfil, o sea, desde un lugar alto, como por dar una enseñanza, ¿cierto? Dice, sino desde la trinchera del ministerio. ¿Quién se mete en una trinchera? Alguien que necesita protegerse porque le están lloviendo, no sé, dardos, balas, estiércol, todo lo que manden. Hay que meterse, la trinchera es eso, o ponen una barraca de costales o costalados de arena, de cemento, de barro, lo que sea, y otros, la trinchera es hundiendo, haciendo un hueco en el terreno, y como que uno mira así, o sea, no saca la cabeza porque le pasa la de la tortuga, le van a pegar su picotazo y puede causarle muerte. Dice, viviendo y mirando de la trinchera del ministerio pastoral, ver toda una isla, una congregación, una comunidad, un equipo, como de un momento a otro, usted de pronto se imagina en un estadio, dos equipos que disfrutaron, que marcharon, que se dieron la mano, que se saludaron, que se desearon lo mejor, y luego se botan a la cancha a darse golpes, a darle tomatazos al otro, a arrojarle las pilas de los radios, o sea, y es destrucción. Y no hay necesidad de ir al estadio ni verlo por televisión, pasa en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra descendencia, que de pronto, o sea, se oye jocoso, pero eso después de que se dicen cosas, no volvemos a ser los mismos, no podemos volver a ser los mismos. No, que perdóname que yo no lo quise, que fue en un momento de ira, sí, claro, pero ya, y aunque haya el perdón, y sabemos que debe existir el perdón, el daño, el hueco, la herida quedó ahí. Dice, viendo de primera mano cómo un miembro tan pequeño puede incendiar la vida de la iglesia. Y aquí lo menciona, Santiago 3, del 5 al 6, que como les digo, lo veremos o lo desarrollaremos próximamente. Su enfoque es completamente coherente con la ética del Nuevo Pacto. Santiago es del Nuevo Testamento, está bajo el Nuevo Pacto, pero dice que demanda una transformación interna que se manifieste en una conducta renovada. Un tema que Mateo desarrolla en el Sermón del Monte, un tema que tiene que mostrarnos y llevarnos a la urgente necesidad de conocer a Cristo, de conocer su palabra, dejar que sea revelada y de que esa palabra nos cambie y nos transforme a nosotros. Seguimos. La palabra clave, hablando del significado del texto, aquí dice, todos ofendemos muchas veces, ¿cierto? La palabra ofendemos o tropezamos, según el diccionario Vine, este término significa tropezar, caer, equivocarse o fallar. No se refiere necesariamente a un pecado premeditado y grave. O sea, no es que uno empieza a maquinar y dentro de 6 meses me voy a agarrar con mi pareja, con mi cónyuge, con mis hijos y le voy a decir, o sea, no es una lección aprendida como quizá la práctica de la guerra pudiera ser, donde hay un entrenamiento para causar algo. El punto débil del enemigo es tal y a esta hora la pasa durmiendo, a esa hora debo atacar. No, simplemente es fallar, equivocarse. Entonces no es un pecado premeditado y grave, sino esos deslices, esos tropiezos morales y verbales que son comunes a todos los seres humanos en su estado de imperfección. O sea, si está hablando a la congregación, a nosotros los creyentes, probablemente habrá gente que asiste
que le gusta visitar la iglesia, pero Cristo no es el Señor de su vida. O sea, lo que decimos, Cristo no le ha sido revelado. Y otros fluctuantes, o sea, en la congregación, Romanos 7, el apóstol Pablo dice, lucho con que cuando me reúno con todos en la congregación me vuelvo espiritual, gloria a Dios, amén, aleluya, abracito va, abracito viene, pero luego se termina y vuelve uno a casa, vuelve a su familia, a su sitio de trabajo, y el domingo y lo que recibió y la palabra de Dios que fue sembrada se convierte en un bonito recuerdo que quizá el resumen que uno puede decir es, estuvo muy chévere. ¿Y de qué habló el pastor? No me acuerdo, pero fue muy bueno. A ese punto llega uno como de, oiga, el domingo yo qué almorcé, qué almorzamos. Me acuerdo que era delicioso, pero no me acuerdo qué fue, ¿cierto? Entonces, como no recibir nada. Entonces, dice, ese estado de imperfección, ahora en Cristo, todo lo que viene del cielo, el nacimiento, nacer de nuevo es del cielo, es espiritual. Y si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, nueva es nueva y no se parece a la más excelente obra que Dios creó, que es el ser humano, al más alto, ojiverde, blanco, mono, fornido. No, nuevas criaturas somos cada uno de nosotros, hechos, nacidos de nuevo, nacidos del cielo, nacidos de Dios. La concordancia Strong lo confirma, enfatizando la idea de errar, de fallar en el blanco. Ahora, la segunda palabra crucial ahí dice, el texto dice que el que logra controlar la lengua es un varón perfecto. Entonces la palabra perfecto, dice William Barclay en su comentario, aclara que en el pensamiento bíblico este término no denota una perfección sin falta. O sea, está bien que el pastor, el predicador, el apóstol, el que está en la puerta sirviendo, el que está en el servicio, en la cocina, en donde esté, todos nos equivocamos, dice el texto en algunas versiones, dice, aclara entonces, dice, sin falta, una perfección sin falta, sino madurez, plenitud o integridad. Es la persona que ha alcanzado el propósito para el cual fue diseñada. Un creyente perfecto es aquel cuya vida está madurando en Cristo. Madurando. Entonces no madura uno a los 50 años de ministerio o de vida cristiana, ni a los 80. Madura uno con el solo hecho de no me quiero ir, o sea, quiero quedarme porque estoy recibiendo tanto que eso me edifica. Y puede haber nacido en ese momento, en ese mismo día, instantes, pero es como cuando alguien está en el desierto toda la vida, aguantando sed, y como Pecosville, los que fuimos jóvenes, le echan una gota y, o sea, eso le trae vida, le da nuevas fuerzas. No es la cantidad de palabra o palabra más aceite, más empujón, más tumbada o caída al suelo, no, es simplemente palabra que la recibió, como dice la escritura en Jeremías, todos la oímos pero no todos la aprovechamos. Para unos el pastor, sí, ya me acuerdo, ahí bostezó, cada uno está en un cuento diferente, y entonces eso hace que la palabra
no sea revelada, no nos alimente, pero se refiere para mí se refiere a crecer. Dice, madurando en Cristo, manifestando el fruto del Espíritu. O sea, que si la semilla, que es la palabra de Dios, viene del cielo, es pura, es perfecta, es acrisolada, sin duda y sin contaminación, entonces esa palabra produce un fruto en nosotros. Debe producir, está germinando, está creciendo y dará un fruto que abunda y sobreabunda para bendición de mi propia vida, de la familia y todo mi entorno. Dice, y se manifiestan que en el fruto. Ahora, la frase refrenar todo el cuerpo, que proviene de freno, es un término vívido que evoca la imagen de domar un caballo salvaje con un freno. Santiago argumenta que quien puede domar el miembro más indómito, o sea, hablando de la lengua, demuestra tener la madurez espiritual para ejercer dominio propio sobre toda su persona, todo el cuerpo, es decir, sobre sus pasiones, deseos y acciones. Cuando Dios nos da el privilegio de tener un hijo, o un nieto, o una nieta, uno entonces escucha, la mamá dice tal cosa, el médico dice, no, dele tal otra, la abuela dice, dele mejor tal cosa. Mire, a nosotros nos criaron así y mire los fortachos que estamos. Entonces como que ahí uno dice, o sea, ¿y a quién le hago caso? En la congregación, cuando nace un bebé espiritual, cuando uno llega nuevito, le van a decir, o sea, venga, camine y le enseño a orar, le enseño a leer la palabra. Uno dice, no, pero yo no aprendí así. Venga, nos ponemos de rodillas. El otro dice, no, a mí no, mire tan fuerte que soy y yo no fui enseñado así. Entonces, pero escuchando, viendo este tipo de enseñanza que nos da el apóstol Santiago, dice uno, o sea, tan fácil, me hubiera evitado muchos problemas si me hubiesen enseñado a controlar este miembro tan pequeñito, el que a veces se hace más notorio cuando mi nieta saca la lengua y hace muecas. Entonces dice, ya descubrió dónde y qué es. O sea, lo está usando, quién sabe, bien o mal, pero ya lo identificó. Dice, madurez espiritual para ejercer dominio propio sobre toda persona. Voy a mirar dos punticos. Dice, porque todos ofendemos en muchas cosas. Dice, esta declaración es un eco potente de la doctrina de la depravación total, no en el sentido de que seamos tan malos como podríamos ser, sino que el pecado ha afectado cada área de nuestra naturaleza. En el estudio que hacemos los miércoles, el miércoles anterior, en Romanos hablaba la escritura de conservar la inocencia mental. O sea, hay mucha persona que llega a la iglesia y su mente no está tan contaminada como la de otros, como de la que dice la escritura que nosotros fuimos, de lo vil y de lo menospreciado. Otros simplemente llegaron y no ha matado a nadie, no ha estado en la cárcel, o sea, como que dice uno, esta persona, pero los que están ahí aprovechando para testificar, aprovechan para extenderse con toda la descripción
y aún quizá con el gozo en sus labios, en sus ojos, al describir todo lo que fuimos de malos sin Cristo. Y entonces la otra personita con su mente inocente lo que empieza es a aprender cosas que no tenía por qué escuchar y aprender en el área que sea. Entonces, claro, esa contaminación, dice, lo corrobora Romanos 3:23, que dice: por cuanto todos pecamos y están destituidos, no hay excepciones. Esta verdad debería infundir en nosotros una profunda humildad y una gran cautela al juzgar a otros. Cautela al juzgar a otros. Entonces, humildad y hambre y sed de conocer más de Dios, de aprender de Él. Dice, cuando fue ofendido, cuando lo vituperaron, le escupieron, le latigaron, dice, como oveja al matadero fue llevado y no abrió su boca. Isaías 53, del 6 o 7 en adelante. Entonces, aprender de la enseñanza de Cristo. Termino acá. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Este estándar de perfección nos señala nuestra incapacidad y nos debe dirigir a Cristo. En la enseñanza de hace unos 8 días o 15, el apóstol Pedro, que no era apóstol sino Pedro, el discípulo del Señor, que estaba aprendiendo y caminando con el Señor, ¿a dónde vas?, le preguntó Pedro al Señor, y él dijo: a donde yo voy tú no podrás seguirme ahora, mas me seguirás después. Y él rápidamente, porque así se expresaba, dijo: mi vida pondré por ti. O sea, estos no, pero yo sí. No habrá cantado el gallo y tú ya me habrás negado 3 veces. Y cuando es un hombre restaurado por Cristo y en el poder del Espíritu Santo, en Hechos capítulo 2, desde el 14 en adelante como hasta el 41, él habla de que empoderado, o sea, ungido por el Señor, el Espíritu de Dios vino sobre él y predicó con denuedo, con libertad. Entonces, cerramos aquí, dejamos abierta la enseñanza, identificando que hay un elemento, un miembro, un órgano tan pequeñito en nosotros, que es el que causa males, el que nos mete en problemas y que debemos controlarlo. Y no es ni en nuestras fuerzas, que es lo que hemos tratado de hacer, ¿cierto? Quizá orando: Señor, enséñame a ser prudente de labios, pero es aprendiendo, recibiendo y conociendo más de Cristo y dejando que Él sea el que sea el Señor, que esté entronado en nuestro corazón. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la enseñanza que hoy has traído a nuestras vidas, gracias porque tú sabes de qué tenemos necesidad. Hoy, en el nombre de Jesús, nombre que es por sobre todo nombre, te pedimos perdón, Señor, por las veces que hemos usado mal las palabras en nuestra boca. Gracias, Señor, porque hoy entendemos que es lo que nos ha metido y nos había metido en problemas. Gracias porque entendemos también que no es en nuestras fuerzas, sino que es conociendo y obedeciendo las enseñanzas de Cristo en nosotros. Que tú seas el Señor de nuestras vidas y, Señor, ayúdanos a recordar, enséñanos a recordar siempre que tú fuiste manso y humilde de corazón, Señor. Tú fuiste manso y humilde cuando te maltrataban, te ofendían, te escupían. Ponías la otra mejilla, ibas con ellos y enseñaste a caminar la milla extra, a ser servidores
y hacedores y no tan solo oidores, Señor. Te damos toda gloria y honra a ti, Señor, en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno. Te invitamos a seguirnos en nuestra página de YouTube. Encuéntranos como @Iglesia Cristiana Piedras Vivas. Suscríbete y activa las notificaciones. Te invitamos a seguirnos en nuestra página de YouTube. Encuéntranos como @Iglesia Cristiana Piedras Vivas. Suscríbete y activa las notificaciones.